Somos miles que anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la tormenta pruebe nuestra fe, no hay nada imposible, hoy por fin podemos ver. Y aunque la tormenta pruebe nuestra fe, no hay nada imposible, hoy sentimos tu poder. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Tu espíritu nos guiará a encontrar la libertad. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Somos luz en la oscuridad, nuestro fuego ardiendo está. Somos la promesa que un día anunciaste, la viva esperanza, el verbo hecho carne. Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. Ha salido el sol otra vez. En mi habitación entra su luz. Cuando abro mis ojos, cada nuevo día en mi corazón rebosa la alegría. Ha salido el sol otra vez. En mi habitación entra su luz. Cuando abro mis ojos, cada nuevo día en mi corazón rebosa la alegría. Porque en cada amanecer estás presente en mi ser y puedo oír tu voz. Cada amanecer con todo mi amor te alabaré y junto a las aves te cantaré.
Padre, gracias por este nuevo amanecer, no solo de un nuevo día en este sábado que culmina una semana más en tus caminos, sino el amanecer en nuestro corazón, el amanecer en nuestra vida, la luz que ha salido de nuestro corazón y que podemos mostrar a muchos y ser luz donde quiera que estemos. Gracias porque ha llegado esa luz a nuestro entendimiento y nosotros que nos encontrábamos en las tinieblas de la ignorancia, ahora estamos en tu luz. Hemos sido trasladados al reino de la luz y ahora andamos en luz y vivimos en luz. Muchas gracias, Señor. Amén. Hola, buenos días. Aquí estoy para darte la bienvenida a este nuevo amanecer. Ya conociste la experiencia de recoger en el lugar atrio. Ese fue tu pan de cada día. También participaste del pan semanal que encontraste en el lugar santo. Ahora, como un vencedor, tienes la oportunidad de adentrarte al lugar santísimo en busca del maná escondido. Muy buenos días, mis hermanos. Bienvenidos a este hermoso sábado 13 de febrero. Un saludo cordial y tempranero para todos mis amigos en cualquier lugar del mundo donde tú estés. Muy bien, mis hermanos, hoy vamos a terminar el tema que hemos trabajado durante esta semana. ¿Cómo es el tema? ¿Te acuerdas del nombre del tema? Conocimiento en parte, sectarismo. Reitero que estos son textos que fueron compartidos por nuestro hermano Alfredo y que él es el autor de todas las palabras que yo estoy en este momento difundiendo por este medio. Vamos a conectar entonces, hermanos. Espero que estés despierto, que ya te hayas cepillado los dientes, la cara, tomado un gran vaso de agua y si ya hiciste ejercicio, muchísimo mejor y con tu mente preparada para un día de una muy buena alimentación en aras de cuidar la salud de tu cuerpo, ese templo que el Señor te dio para que lo cuidaras y lo guardaras. Muy bien, vamos a conectar entonces. Había una vez un bosque y en ese bosque había un árbol. En la raíz del bosque vivía una familia de roedores llamados castores. Era una familia, una congregación de castores. En la copa del árbol vivía un águila y allí puso su nido y allí empolló sus huevos y había una familia, una congregación en la cima del árbol, en la copa del árbol. Tenían diferentes llamamientos, tenían diferentes vocaciones, pero compartían la vida. Compartían el bosque, compartían el árbol, compartían la bendición que ese árbol les significaba y les aportaba. Entonces, en la raíz del árbol estaba la familia de roedores y en la copa del árbol la familia de águilas. Muy bien, todos los días se saludaban, se veían a diario. Hermano castor, hermana águila, se respetaban. Un día llegó el hermano gato. Y el hermano gato subió, porque los gatos pueden subir a los árboles. El hermano gato subió a donde estaba la familia y la congregación de águilas. Y saluda al águila madre y le dice: hermana águila, ¿cómo está usted? Hermano gato, ¿qué lo trae por acá? Pues hacerle una advertencia. Yo no tengo nada que ganar y nada tengo que perder, pero
usted sí ha notado que la congregación de castores que está allá abajo está perforando las raíces del árbol. Dice el águila, pues no, yo no me había dado cuenta de eso. Ellos están planeando devorar la raíz del árbol para que cuando haya viento, el árbol caiga y van a devorar a sus críos. ¡Ah! ¡Mis críos!, dice el águila. ¡Se los van a devorar! Esos castores miserables. Yo le advierto, nada más le advierto. Y bajó el hermano gato y llega a donde los castores. Hermano castor, ¿cómo le va? Hermano gato, ¿qué lo trae por acá? Pues que vengo de allí de hablar con el águila y me parece de mínima lealtad hacerle una advertencia. Allá están planeando que cuando ustedes salgan de cacería van a bajar y van a devorar sus críos. ¡Ah! ¡No puede ser! Sí, señor, porque la cacería está muy escasa en el bosque. Entonces el águila dijo, pues tengo la comida aquí a la mano. Voy a devorar esos críos. Al fin de cuentas, son unos pobres roedores. ¡Pobres roedores, mis castorcitos! Bueno, yo no tengo nada que ganar ni nada que perder, solo quería advertirle. Desde ese día, las águilas no salieron más a volar cuidando sus polluelos, y los castores no salieron más a cazar cuidando sus críos. Y pasaron los días y las semanas y murieron de hambre unos y otros. Llegó el hermano gato con su familia y devoró los críos de unos y de otros. Esa historia es verdadera y se cumplirá si usted permite que el hermano gato llegue a su vida a decirle y a hablarle de un hermano, de una hermana, de los santos que se congregan aquí en este lugar, de otros santos de Dios que hay en otras latitudes. Si usted llega a comer la palabra envenenada que le trae el hermano gato, que sí tiene interés, porque lo va a devorar, pero no se atreve a hacerlo de frente porque usted tiene aliento de vida en este momento, pero sabe que si logra romper la comunión que hay entre los santos de Dios entre sí y de ellos con el Señor, usted será presa fácil. Y entonces por años y por siglos han existido los hermanos gato. Y no ha desaparecido la especie porque no han desaparecido los ingenuos que les siguen creyendo y siguen brindándoles su vida para poderles sostener para que continúe y perpetúe esa especie carnicera que tipologiza la obra de las tinieblas. No estoy diciendo que vamos a matar los gatos literales, que no son responsables de nada. Solamente estoy señalando, descubriendo, quitando el velo, para que pueda ser vista la obra del enemigo. Y en la medida en que nosotros le estemos viendo, su obra será infructuosa, inoperante, impotente. Porque si el hombre fuerte de la casa supiera a qué horas ha de venir el ladrón, ¿no se prepararía? Pero como no se sabe ni el día ni la hora, es cuando está descuidado. Lo que estamos haciendo acerca de ese ladrón de vida es mostrar, es señalar su forma, su método, sus características, para que cada uno lo pueda distinguir en sí mismo o fuera de sí, para que pueda distinguir quién es el que no se conforma a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a la totalidad de la palabra. La historia terminó con un final triste, pero nosotros estamos aquí, vivos
y contentos. Y aún más, porque el gato ha sido descubierto y el gato ha sido señalado. Punto final. Muy bien, hermano Alfredo. Aquí estamos en esta mañana de sábado, anhelando escuchar de su boca la profundización de esta parábola que usted nos comparte desde hace tantos años. Sí, creo que la he narrado 3 veces en los últimos 30 años. Y duré como más de 20 años sin contarla. Pero el año pasado lo hicimos en las transmisiones al aire. Ahora, pues así sea la primera vez que tú lo escucharas, no necesita mayor explicación. Hay una sagacidad, una astucia, una especie de inteligencia retorcida que ha buscado, buscará, y lo más importante ahorita, está buscando el momento, la oportunidad, la circunstancia para romper la comunión que en un momento dado hay en ese hábitat, en ese árbol. Entonces, en este momento estamos teniendo comunión, tú, yo, aquel, aquella, aquellos. Tenemos diferencias en 1000 cosas, pero estamos unidos y hermanados en lo fundamental. Y puede existir entre unos y otros las diferencias que hay entre animales que pueden volar y animales que no pueden volar, o animales que son de presa y animales que son carnívoros y vegetarianos, diferentes completamente. Pero la realidad es que están en comunión, pero llega una tercería que, ojo, una de sus características es que merodea, pero no es un legítimo ni genuino habitante ni residente, sino un merodeador que aparece cuando le va conveniendo y trata como hermanos tanto a las águilas como a los castores y muestra su desinterés de cualquier cosa. Dice, no, pues esto es solo por colaborar. Se muestra como casi como un redentor, como un ayudador, como un colaborador, como un hermanito solidario. Y mira lo que está fraguando. Quizás no te dañe directamente a ti, pero va a romper a algunos de los tuyos, de los más débiles de tu círculo, de tu familia. Seas un castor o seas un águila, pero lo que la parábola nos enseña son 2 cosas. 1, el gato está merodeando. 2, es fácilmente identificable. Porque es marrullero, es malicioso, es solapado, es silencioso, es sagaz, es habilidoso. Pero el tema es que cuando se tiene el conocimiento en parte, aparece el sectarismo. ¿Recuerdas? Ese es el título que estamos tratando. Conocimiento en parte. ¿Por qué se pudo infiltrar el gato? Porque había un conocimiento en parte. ¿Qué pasó? El proceso de comunicación que normalmente debería existir, o seguramente existía, pero no completo, entre los habitantes de más arriba y los de más abajo del árbol, no fue completado ese proceso de comunicación. No había la suficiente confianza y el suficiente diálogo
Entonces se aprovechó el gato bandido de esa característica, de esa circunstancia, y trajo información, más exactamente desinformación, a unos y otros. Y empezó a sembrar la duda, la desconfianza. Y el resultado, cuando los hermanos están juntos en armonía, es de bendición. Y el resultado, cuando los hermanos están divididos por cualquier motivo, razón o circunstancia, en este caso por una palabra insidiosa de una lashon hara, de una lengua diabólica, entonces, satánica para ponerla en término hebreo, entonces el resultado es este que acabamos de oír en la parábola. Conocimiento en parte. Debemos conocer bien el estado de nuestras ovejas. Debemos tener una buena, clara, diáfana, limpia, directa comunión con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros allegados, con nuestros asociados, con todas estas personas. Porque si tenemos espacios en blanco, si tenemos lagunas, si tenemos vacíos, entonces van a ser llenados con una información, las famosas fake news, las famosas noticias falsas, que van a manipular, van a inclinar tu corazón, te van a manipular engañosamente en perjuicio tuyo y de los tuyos. Ahí están destruyendo tu familia, seas castor o seas águila. Está atentando contra tu núcleo familiar, está atentando contra tus intereses, está atentando contra tus afectos. Conocer completamente no es que tengamos un doctorado en divinidades y decir, ya, ahora sí, quedamos vacunados contra un posible ataque de gatos. No, no se refiere a ese tipo de conocimiento. Conocer es intimar, es allegarte, es unirte de manera solidaria con las personas para que no haya la posibilidad, no haya esos vacíos, esos espacios en blanco que la persona malintencionada pueda llenar como pretenden sus antojos y sus malos designios. Entonces, pues, hacía mucho tiempo no la había oído, siempre le cambié el tipo de animal, no importa, lo importante es el mensaje, pues podemos poner arriba unas grullas y abajo unos conejos, no importa, igual, se conserva igual, el mensaje es el mismo. Y en vez de gato poner un zorro, igual. En esta ocasión, pues estos fueron los animales, eso no cambia, ¿sí? Entonces, el final del relato es triste, es patético, es dramático, es trágico. Es la muerte por inanición. Mueren de hambre los críos de unos y de otros. Y este animal felino puede comer perfectamente animal muerto. Lógicamente, los padres de los críos muertos, unos y otros, pues se van a ir y van a abandonar el nido, no se van a quedar ahí. Y ahí quedan los cuerpos muertos y vendrá el festín de los gatos o del animal que sea. Entonces, la palabra que yo leo dice en algún lugar, no deis lugar al diablo. O sea, al opositor, no le deis lugar, no le abras espacios. La manera de bloquear todo espacio es ir siempre adelante a lo perfecto, en todos los campos. Y
en nuestra relación. No importa que hayamos crecido y sigamos creciendo de esta manera. Si uno no, pero ¿cómo podemos ser amigos de tantos miles y miles y miles? Vamos a ir trazando distintas líneas de comunión y de comunicación que no solamente sean el sistema de hablar, oír, hablar, oír, hablar y chatear. Pareciera que eso fuera todo. No lo es. No lo es. Entonces, para información del gato, del zorro, del animal depredador que sea, y para información de las águilas y de los castores o de quienes sean los habitantes del bosque, a partir de esta semana que empieza, a partir del próximo lunes, vamos a presentar la primera línea de defensa para nuestras familias y nuestros hijos. Hemos puesto cinta roja en los dinteles de nuestras puertas para protección, y ahora la piedrecita blanca para focalizar, para enfocar tu fe. Hemos levantado muro alrededor de este campamento para que haya protección en todos los sentidos, contra la enfermedad, contra la peste, contra la dificultad, la escasez, contra toda adversidad. No quiere decir que no venga, claro, la noche viene, eso ya lo hemos hablado suficientemente. No importan las dificultades, lo importante es que tengamos la suficiente solvencia, la suficiente potencia para afrontar. Los vientos y las olas siempre estarán de parte del buen timonel. Entonces no te inquietes. Vamos a navegar en mares turbulentos. Maravilloso, vamos a disfrutarlo. Entonces, con esto estamos terminando, cerrando nuestro tema de esta semana. Y bueno, no nos vamos a quedar en parte, ni vamos a quedarnos conociendo en parte, ni recibiendo la palabra profética en parte, ni emitiéndola en parte, sino completa, cabales y completos, sin que os falte cosa alguna. Un fuerte abrazo. Tenemos una cita a las 7 de la noche para poder compartir un mensaje en una asamblea sabática que cada semana es más excelente en todo. Entonces, no nos la vamos a perder. Abrazo, mis amigos. Así quedamos. Ha salido el sol otra vez. En mi habitación entra su luz. Cuando abro mis ojos, cada nuevo día, en mi corazón rebosa la alegría. Ha salido el sol otra vez. En mi habitación entra su luz. Cuando abro mis ojos, cada nuevo día, en mi corazón rebosa la alegría, porque en cada amanecer estás presente en mi ser y puedo oír tu voz. Cada amanecer, con todo mi amor te alabaré, y junto a la
las aves de canto.